Una, dos, tres. ¿Qué onda a todos los que nos ven? Vamos a abordar un tema muy importante que es como es la comunicación. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje que nos pareció algo interesante por cómo se desarrolló su entorno, que fue este Adolfo Hitler. Bueno, me presento, yo soy Miguel Cano Pérez. Soy Pérez Parra. Yo soy Trujillo Rodríguez George. Bueno, vamos a empezar a hablar de Adolfo Hitler. ¿Gustas comenzar, Sebas? Bueno, Adolfo Hitler, como ya todo el mundo lo conoce, es un chico que nació en Austria. Fue muy popular porque quiso aplicar a una de las escuelas populares de la Academia de Arte. Lamentablemente fue rechazado y únicamente tuvo la opción de ir al batallón. Bueno, pues que comprendo el rechazo de la escuela de arte por los cuadros con los que intentó entrar, por las pinturas. Tomando como referencia que era entrar a algún tipo de, bueno, a la Academia de Arte o entrar al ejército, yo creo que dentro de sus ambiciones era muy importante entrar a la academia. Y al verse rechazado, yo creo que tuvo un cierto rencor porque él pensó que no tenía la misma visión que él, y entonces él empezó a crear un sentimiento de rencor hacia la gente. Bueno, yo creo que más que rencor, él creó su partido político, en donde él empezó con sus discursos, como en la forma que hablaba, a convencer a gente de que lo siguiera a él. Él Pero es empezó, muy curioso cómo empezó su propia política. Porque, como ya dijimos, él entró al ejército, pero él batalló en la Primera Guerra Mundial, obviamente en las filas alemanas. exacto. Él, De hecho, él, de hecho, eso lo hizo que viera las debilidades de Alemania. ¿Cuáles eran sus debilidades? Y él intentó empezar a fortalecer esas debilidades. que de hecho las debilidades no eran físicas. Las verdaderas debilidades era el del apoyo público, la publicidad que tenía sobre el ejército. Él lo que intentaba hacer era crear este tipo de visión de fortaleza en el pueblo alemán, que fue lo que lo empezó a llevar a tener un gran repertorio de discursos con el que se ganó a todo el pueblo de Alemania. Y esto lo hizo mediante ciertos discursos que actualmente no se verían bien vistos, pero aprovechándose de aquellas debilidades y las fallas morales que tenían después de perder la guerra, y después de que él estuvo a punto de morir en esa primera guerra, pero un soldado del bando contrario lo perdonó, tomando eso como resentimiento y sus ganas de crear un diferente sistema en la comunidad alemana. Fue creándose de un gran repertorio de discursos que le ganaron el apoyo en su carrera política. Que tenía mucha habilidad para hacer esos discursos. Y Sí. no solo para eso, sino para crear sus propios folletos. Fíjate que él pensaba mucho que una de las más grandes debilidades de Alemania era la comunicación. Él decía y él pensaba que, que tenía que tener control de la comunicación, que todo lo que se comunicaba tendría que ser lo que el pueblo necesitaba saber, no más allá. Sí, y esto se vio muy, muy marcado ya después de que se consolidó como político y empezó a tener más visión en el pueblo, que realmente sus panfletos, su palabra era muy reconocida por todos lados, porque no cualquiera puede tener ese rango de apoyo sin tener un gran uso de la palabra y sin saber qué es lo que el pueblo quiere oír contra lo que realmente es lo que necesita. Porque no es lo mismo comunicar lo que el pueblo cree que quiere y hacerlos creer lo que tú crees que quieren. Mira, Pues, fíjate que un punto importante que investigué fue que en el gobierno, cuando estuvo Adolfo Hitler en el mando, se creó un modelo de comunicación que fue el modelo de aguja hipodérmica de Goblet. Este modelo lo que señalaba es que
que no era simplemente transmitir un mensaje, sino que era el mensaje y o sea, los gobernantes o sí, los gobernantes recibían un mensaje y decían, este mensaje está bien o está mal, y solamente la información que ellos querían pasaba al pueblo. Como Y es de donde se un formó sistema este de modelo. filtrado, ¿no? Exacto, Un sistema de comunicación controlado por los nazis, básicamente. exacto. Que de hecho sí, todo estaba muy controlado por el Führer, porque todos los tomaban así. Él mismo se consideró como el salvador del pueblo porque iba en contra de lo del Tratado de Versalles, lo que fue la causa de que terminara la Primera Guerra. Tomando Eh, esto en cuenta del Tratado de Versalles, él tal vez no lo modificó tanto en la forma de presentarlo, pero realmente él hacía parecer que el Tratado de Versalles era lo peor que le podía suceder a Alemania porque realmente los hacía como pagar de más lo que había causado los estragos de la guerra, porque pues, como ellos los habían perdido, ellos tenían como que pagar de alguna manera los daños morales a los demás países. Entonces, con esto tomado en cuenta, y es algo que se repetía mucho en sus primeros discursos, era que el tratado era una forma de destruir a Alemania porque les iba a quitar todo a todos. Entonces, con eso, el pueblo, que de por sí ya venía de un golpe muy duro, tanto en lo moral como en lo militar, hizo que se ganara muy fácil, por decirlo de alguna manera, el apoyo de todos, porque al presentarse como el salvador del pueblo de alemán, mucha gente lo siguió ciegamente porque no tenían otra forma de como salvarse ellos mismos, porque estaban ya bajo un yugo que no les favorecía, y llegando él, presentarse como un salvador era como otra forma de apoyo hacia ellos. Es que volvemos a lo mismo, su habilidad como orador era muy buena, o sea, él era un líder nato, por así decirlo. Él era un líder en todos sus y de aspectos. hecho ya cuando llegó a lo que se podría llamar la presidencia, que ya llegó a la gobernatura de lo que es Alemania, eh, él controló mucho sus propios medios. Él controlaba el que no llegara lo externo, nada más lo interno. Y fue muy chistoso cómo creó su propia autobiografía, que se llama Minecraft, que es traducido es Mi líder, ¿o cómo era? Mi vida. Y y sacó muchas versiones, se publicaron millones y millones de copias de ese libro en esa época con ediciones con código braille para las personas ciegas y increíblemente lo publicaba para niños y para recién casados. Tenía un buen control de los medios. Pues sí. Sí, de hecho, esto se llega a notar demasiado en el poder que él logró obtener conforme a sus discursos y su oratoria ante el pueblo, que realmente ya el partido nazi se volvió como una especie de dictadura, haciendo que todo aquel que fuera militante nazi fuera del pueblo alemán, y peor para los que no eran de su gracia, como los judíos, que pasó en su momento que murieron muchos. Realmente era tanto su poder que todo aquel que tuviera ya una forma de pensar diferente era considerado una especie de traidor. Y los militantes nazis estaban conscientes de todo el poder que él tenía y que el poder que se les daba a ellos como partidarios de él, que muchos realmente cometieron cosas muy atroces, como por cualquier tipo de protesta era directamente una forma de rebelión, y eran asesinados en el acto. Entonces todo eso se representa de una forma muy grande al saber que todo eso viene por ser un gran orador y presentar unos discursos muy grandes. Que un buen ejemplo de lo que tú estás diciendo es el saludo, simplemente, o sea, ya lo tomaban como un dios, ya el saludo ya no era como un hola, ya era Heil Hitler, Sí, con era una buena el... pronunciación, y justamente el que rechazaba este método o el que rechazaba esta ideología que tenían ante él, eh, lo mejor que le podía suceder era ser encarcelado. Sí, eso era como el castigo mínimo que tenían.
y ya si eran casos recurrentes, ya directamente era una fusilación por parte de los militantes. Es que no queda tanto decir de él, más eso simplemente fue uno de los mejores oradores y creo... Bueno, aquí retomando un poco, ya no tanto el tipo de orador que era, sino el enfoque de la comunicación que se le puede dar a eso, porque todo el mundo ahora mismo sabemos que es el método de comunicar o el afán de comunicar algún tipo de mensaje, pero también se nos debe de tomar en cuenta qué tipos de mensajes son los que se deben de comunicar para no dar una idea errónea o una mala información sobre cualquier tipo de tema, porque con este ejemplo, con este gran ejemplo que se dio, se da, se da uno cuenta de la magnitud que tiene un mal mensaje y de todo el daño que puede causar, y también está su contraparte, que es todo el beneficio que se le puede dar a un buen discurso y a un buen uso de la comunicación en general. Sí, es como dices, o sea, él tenía un buen don para la comunicación y lo supo aprovechar. Lamentablemente para no cosas tan buenas como las que debieron de haber pasado o las que se pudieron haber logrado. E Ujú. igual, la información que se menciona es mucho al partido nazi. Sí, es como el gran referente de un mal mensaje que pudo haber sido totalmente diferente. Es una mala persona con un gran poder. Bueno, nosotros por el momento es el mensaje que les queremos decir es que no usen mal el poder que tiene ahora dar un pequeño mensaje en una red social, porque se puede dar de muy buena manera si lo haces bien o de muy mala manera si lo haces mal. Entonces, tener conciencia sobre lo que se puede hacer con los nuevos métodos de comunicación digitales actuales y tener una conciencia sobre qué es lo que se puede o no decir o estar consciente a dónde puede llegar. Sí, básicamente aquí nada más queremos crear cierta conciencia hacia las personas que entiendan el poder de lo que es la palabra, porque muchas personas pueden difundir una nota errónea y llega a los lugares más incógnitos y la gente lo cree. Bueno, Bueno, desde, con esto nos despedimos y esperen las siguientes actualizaciones del blog y bye. Hasta luego. hasta Nos luego. vemos en el siguiente trabajo. Bye. Und das deutsche Volk Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Es spricht der Führer. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein.